Muy buen día a todos, mi nombre es Andrea Matute, tengo 19 años y soy estudiante de la carrera de odontología. El día de hoy les estaré hablando acerca de un fármaco sumamente importante, el cual es la fenitoína. Estaremos conociendo acerca de su farmacodinámica, farmacocinética, las aplicaciones terapéuticas, entre muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué es la fenitoína? La fenitoína es un fármaco efectivo contra todo tipo de convulsiones, tanto focales como tónico-clónicas, pero no para la crisis de ausencia. Se ha establecido la fenitoína oral para el control de las convulsiones tónico-clónicas focales abilaterales y también para la prevención y tratamiento de crisis epilépticas que ocurren durante o después de la neurocirugía. Asimismo, se ha establecido la fenitoína parenteral, que esta es para el control del estado epiléptico tónico-clónico generalizado y también para el tratamiento de las convulsiones que son producidas durante la neurocirugía. Sin embargo, cabe destacar que la fenitoína parenteral solamente se va a utilizar cuando la administración de la fenitoína oral no sea posible. Entonces, ¿cuál es la familia de la fenitoína? Se dice que la fenitoína pertenece a una clase de medicamentos llamados anticonvulsivos, que esto es una hidantoína que se utiliza, como ya mencioné, por vía oral o parenteral. Ahora tenemos la farmacocinética. Las características farmacocinéticas de la fenitoína están influidas marcadamente por su unión a las proteínas séricas, por la no linealidad de su cinética de eliminación y por su metabolismo mediante CYP hepáticas. Entonces tenemos la administración, ya mencionamos, puede ser oral o parenteral. Cabe destacar que la fenitoína está disponible en dos formulaciones orales que van a diferir en su farmacocinética. Tenemos la deliberación rápida y la deliberación prolongada. Sin embargo, la dosificación una vez al día solamente se podrá lograr con la deliberación prolongada. La distribución. La fenitoína se une extensamente a las proteínas séricas, un 90%, principalmente a la albúmina. En cuanto al metabolismo, la mayoría de la fenitoína se metaboliza por CYP2C9 en 95% y en menor medida por CYP2C19. El principal metabolito es un derivado para hidroxifenílico que se va a inactivar. Y debido a que su metabolismo es aceptable, otras drogas que son metabolizadas por estas enzimas CYP pueden inhibir el metabolismo de la fenitoína y aumentar su concentración plasmática. En cuanto a la eliminación, se dice que la fenitoína se elimina mayoritariamente con la orina, un 60 a un 75%, y en forma inalterada, un 5%. No se recomienda administrar la fenitoína con los anticonceptivos, ya que el tratamiento con la fenitoína va a mejorar el metabolismo de los anticonceptivos y así va a generar un embarazo no planificado. Farmacodinamia. En cuanto al mecanismo de acción, la fenitoína lo que va a hacer es inhibir la propagación de la actividad eléctrica desde el foco epileptógeno al resto del cerebro. Los mecanismos celulares de fenitoína responsables de sus acciones anticonvulsivantes incluyen una modulación de los canales de sodio, voltaje dependientes de las neuronas, una inhibición del flujo de calcio a través de las membranas neuronales, una modulación de los canales de calcio, voltaje dependientes de las neuronas y un aumento de la actividad ATPasa sodio-potasio neuronal y de las células gliales. Las aplicaciones terapéuticas. La fenitoína se utiliza principalmente para el tratamiento de la epilepsia. La fenitoína es uno de los ASD más utilizados. Es efectivo contra ataques tónico-clónicos focales y generalizados, focales abilaterales tónico-clónicos, tónico-clónicos de inicio desconocido, pero no para las crisis de ausencia generalizadas. Las preparaciones de fenitoína difieren significativamente en la biodisponibilidad y la velocidad de absorción. En general, los pacientes deben de ser tratados consistentemente con el mismo medicamento de un solo fabricante. También tenemos que las neuralgias trigeminales y referidas ocasionalmente también van a responder a la fenitoína, pero se dice que la carbamazepina puede ser preferible. También se puede utilizar la fenitoína para tratar lo que son las arritmias cardíacas. Las contraindicaciones. La fenitoína está contraindicada en casos de hipersensibilidad a la fenitoína, displasias sanguíneas, diabetes, hiperglucemia, insuficiencia hepática, lupus eritematoso, alcoholismo y embarazo. La fenitoína va a interactuar con diversos fármacos. Algunos van a hacer que aumente sus concentraciones séricas, como por ejemplo la tolbutamida, el cloranfenicol, dicumarol, entre muchos otros. Y también algunos otros van a hacer que se disminuyan las concentraciones séricas, como por ejemplo la carbamazepina, la reserpina, entre otros también.
Jamás se deben de dar la fenitoína con antidepresivos, ya que la administración simultánea de los antidepresivos con la fenitoína puede provocar en el paciente convulsiones. En el caso de que se quiera suspender la administración con la fenitoína, se debe de disminuir la dosis progresivamente. Jamás se debe de suspender de una sola vez. Ahora tenemos los efectos adversos. Los efectos adversos están clasificados en frecuentes, poco frecuentes y raros. Dentro de los frecuentes tenemos el nistagmo, vértigo, náusea, vómito, estreñimiento, hirsutismo, hiperplasia gingival. Dentro de los poco frecuentes tenemos la cefalea, el insomnio, sacudidas musculares y erupciones cutáneas. En los raros podemos encontrar las hiperplasias linfoides, agranulocitosis, trombocitopenia, ictericia, ataxia, dolor estomacal grave. En cuanto a la categoría FDA, la fenitoína se encuentra en la categoría D, es decir, los estudios controlados y observacionales realizados en mujeres embarazadas han demostrado un riesgo para el feto. La fenitoína puede atravesar la placenta. Ha habido un aumento en la incidencia de teratogenia, como ser el labio leporino, paladar hendido, malformaciones cardíacas. Provoca también el llamado síndrome fenitoínico fetal, que esto va a ocasionar anomalías craneofaciales, hipoplasia de las falanges y uñas, deficiencia de crecimiento prenatal, microcefalia y deficiencia mental. En cuanto a la seguridad en lactancia, la fenitoína se considera compatible con la lactancia materna, debido fundamentalmente al bajo nivel del fármaco en la leche materna, lo que hace que la cantidad ingerida para el bebé sea igualmente pequeña y los efectos adversos sean prácticamente inexistentes, exceptuando algunas rarísimas reacciones idiosincráticas. En la mayor parte de los casos publicados, los lactantes cuyas madres fueron tratadas con fenitoína no presentaron manifestaciones clínicas adversas. En algunas ocasiones, no obstante, se registraron casos de somnolencia y sedación, especialmente cuando el medicamento se asoció con otras sustancias anticonvulsivantes como fenobarbital, primidona, carbamazepina y otras. Intoxicaciones y antídotos. La fenitoína ejerce actividad anticonvulsiva sin causar depresión general del sistema nervioso central. En dosis tóxicas puede producir signos excitatorios y en niveles letales un tipo de rigidez de descerebración. No existe antídoto para la fenitoína. Sin embargo, el lavado gástrico se hará como siempre tras protección de vía aérea en pacientes con bajo nivel de conciencia, riesgo de broncoaspiración y o convulsiones. También se va a poder administrar múltiples dosis de carbono activado, 1 gramo por kilogramo de peso cada 24 horas. Algunas advertencias que se deben de tomar en cuenta en cuanto a este medicamento es que se deben de tomar antes o durante la ingesta de los alimentos, y esto es para poder evitar la irritación gástrica. También se deben de programar visitas periódicas al médico para poder verificar el efecto terapéutico de este medicamento. Jamás se deben de ingerir con bebidas alcohólicas. La higiene bucal va a ser bien o debe de ser bien meticulosa, ya que esto va a servir para poder disminuir la posibilidad de una hiperplasia gingival y sus complicaciones, que ya vimos que esto es uno de los efectos adversos que puede causar este medicamento. También se debe de notificar al médico si en algún momento se llegan a presentar algunas de las manifestaciones, como las erupciones cutáneas, como el cansancio o la debilidad extrema, el sangrado, el oscurecimiento en las orina, heces pálidas y temblores. Ahora tenemos un caso clínico. Se presenta el caso de un hombre de 58 años con epilepsia de origen desconocido, en tratamiento con fenitoína desde hace 2 meses, quien en la consulta de control de neurología presenta confusión, dificultad para articular las palabras, visión doble e incoordinación. Ante esta sintomatología se realizaron una tomografía axial computarizada y una resonancia nuclear magnética del cráneo, que no reportaron signos de isquemia ni de hemorragia cerebral, por lo que se descartó un accidente cerebrovascular. El paciente se encontraba recibiendo fenitoína de 100 miligramos por 12 horas y los niveles plasmáticos de fenitoína total se encontraban en 49 miligramos por litro, cuando el rango terapéutico es de 10 a 20 miligramos por litro. Frente a la sospecha diagnóstica de un cuadro de neurotoxicidad inducida por el antiepiléptico, el médico tratante redujo la dosis de la fenitoína a 100 miligramos por día,
pero aún así el paciente continuó presentando alteraciones neurológicas y niveles de fenitoína por encima del rango terapéutico, razón por la cual solicitó el concepto del servicio farmacéutico de la institución. Una vez realizada la evaluación de otros fármacos que pudieran estar interfiriendo con el metabolismo de la fenitoína y considerando que las pruebas de función hepática y renal se encontraban dentro de los límites normales, se propuso realizar la genotipificación de CYP2C9 para determinar la existencia de una alteración genética que pudiera estar afectando la eliminación de la fenitoína. Los resultados de la prueba genética señalaron que el paciente era portador de un alelo de función normal y un alelo de función disminuida, 1/2, lo cual le confería el fenotipo de metabolizador intermedio para la enzima CYP2C9. En cuanto a este cuadro, pues nos está mostrando un estado de situación inicial de nuestro paciente antes de haber realizado lo que es la prueba de genética. Entonces nos vamos a enfocar en lo que es aquí la epilepsia. Tenemos lo que es el principio activo que se está dando a nuestro paciente, que es la fenitoína. Se confirma que sí es efectivo, pero se niega que es seguro para nuestro paciente, porque a pesar de que el médico redujo la dosis de la fenitoína, aún así el paciente continuó presentando las alteraciones neurológicas y niveles de fenitoína por encima del rango terapéutico. Entonces ya tenemos la intervención farmacéutica. Una vez se confirmó el fenotipo del paciente, el servicio farmacéutico procedió a sugerir la reducción de la dosis en un 25%, de acuerdo a lo descrito en la literatura, recomendación que fue acogida por el prescriptor. Por otra parte, frente a la imposibilidad de contar con cápsulas de fenitoína de 75 miligramos, el servicio farmacéutico sugirió cambiar la forma farmacéutica a la suspensión oral de 37.5 miligramos por 5 mililitros, empleando 5 mililitros por la mañana y 5 mililitros en la noche, para una dosis total de 75 miligramos al día. Adicionalmente, el servicio farmacéutico advirtió sobre el potencial de 3 interacciones medicamentosas moderadas entre la fenitoína y la atorvastatina, la fenitoína y la metformina, y el enalapril y la metformina, que por sí solas no explicaban el cuadro de neurotoxicidad inducida por la fenitoína. Sin embargo, debido a que el paciente se encontraba bien controlado de sus demás problemas clínicos, no se realizaron ajustes en otros medicamentos distintos al antiepiléptico. En una nueva consulta de control realizada un mes más tarde, los síntomas de toxicidad neurológica habían desaparecido y los niveles plasmáticos de fenitoína eran de 18 miligramos por litro. En la actualidad, el paciente lleva más de un año sin crisis epiléptica con la misma dosis de fenitoína, que era un total de 75 miligramos por día. Y en cuanto a la tabla que podemos observar aquí, ya tenemos la tabla actualizada, por decir así, que es la propuesta del tratamiento por parte del farmacéutico, y ya podemos observar que para la epilepsia la prescripción de la fenitoína para nuestro paciente en este caso sí era segura y sí fue efectiva. ¡Toma tu medicamento ya! Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.